Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el segmento anterior de la oración habíamos quedado con Jesucristo enseñando con respecto a recibir poder desde lo alto, con el nuevo bautismo que Dios había hecho disponible para todo aquel que creyera. Continuaremos entonces con este estudio, esta es la parte 2. Como siempre, tomen sus Biblias y ábranlas en Hechos, capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio instrucciones precisas a sus discípulos para que recibiesen la promesa del Padre. Les dijo dónde debían esperar y cómo debían hacer para recibir esta promesa, que los llenaría de poder espiritual desde lo alto. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como hemos visto en reiteradas oportunidades en los estudios que hemos abordado, hemos visto y se ha comentado que hay religiones, la gran mayoría de ellas, que no cree en el nuevo bautismo. No cree y cuando se le entrega este conocimiento, se niegan a creer lo que está escrito. Y como vimos en el segmento anterior, el no creer la palabra de Dios es un pecado. Es un pecado que irremediablemente lo llevará a la muerte eterna. Leamos otra vez Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la clave, el que creyere. Si no creen en el bautismo en Espíritu Santo, el nuevo bautismo, que está por sobre el bautismo de agua de Juan, porque Juan lo dijo, ¿se acuerdan? Yo bautizo en agua, más el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo. Y ese más lo pone sobre lo que Juan hacía. Dice, el que creyere. Las religiones no creen, por tanto, no son bautizados. Por consiguiente, no son salvos. Leamos el versículo ahora. Nuevamente, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Para muchos, la manifestación del Espíritu de hablar en lenguas era para otro tiempo, como ya lo hemos visto y lo hemos repetido muchas veces. Pero es una señal que el Hijo de Dios, inspirado por Dios, Jesucristo, les dijo a sus discípulos y nos la dice ahora a nosotros que la leemos. Marcos 16:17, leámoslo nuevamente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Para echar fuera demonios tengo que tener el poder de Dios. Si no tengo el poder de Dios, no puedo echar fuera los demonios. Y por consiguiente, como no tengo el poder desde lo alto, no puedo hablar nuevas lenguas porque no creo en ello. Cuando se lee la palabra revelada de Dios sin interpretación humana, salta a la vista la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el propósito de Jesucristo, la promesa que el Hijo de Dios hace, es que al ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, también recibimos la salvación.
y junto con ello los derechos filiales, los que nos otorgan la autoridad para operar energizados por Dios el poder para expulsar demonios, de nuestras vidas primeramente, así como de la vida de otros. Toda enfermedad es un tipo de influencia diabólica en la vida o cuerpo del individuo, sea creyente o no, ya que el ser renacido no asegura el estar exento de los ataques espirituales diabólicos, cuyo único fin es el de llevar a cabo el ministerio de su Padre, su Dios falso, hurtar, matar y destruir. Y eso ustedes lo pueden ver en Juan 10:10. Finalmente el versículo dice, hablarán nuevas lenguas, lo que no significa, como creen y enseñan algunas religiones, que es hablar en otros idiomas diferentes al que cada persona habla y conoce, o que es aprender idiomas, ya que todos esos lenguajes están en el mundo de los sentidos, en la carne, son aprendidos intelectualmente. Por el contrario, hablarán nuevas lenguas es espiritual. Mi idioma nativo es español. Yo, para poder hablar inglés, tengo que aprenderlo intelectualmente. Un profesor me lo tiene que enseñar o alguien más me lo tiene que transmitir el cómo hacerlo. Me tiene que enseñar las palabras, como por ejemplo, que papá o padre, father, o una puerta, the door. Eso no significa que yo estoy hablando en lengua, porque eso lo aprendí en la escuela. El hablar en lenguas es la realidad y presencia interna del Espíritu Santo en manifestación. Y se manifiesta por creencia, no por aprendizaje. Así que todos aquellos que escuchan las jerigonzas que hablan algunos líderes e imitan las mismas palabras, eso está en el mundo de los sentidos, no tiene ningún valor espiritual. No es espiritual y al contrario, al no ser espiritual, inspirado por Dios, es diabólico. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vida. Este versículo, a pesar de haber sido escrito hace más de inmemoriales años, no puedo decir la cantidad, porque no la sé. Léanla de nuevo y se van a dar cuenta que es tan real y permanente en el tiempo como lo es hoy. Lucas 7:21. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Veámoslo por parte. Dios dice en su palabra que su Hijo, por su llaga, nos sanó de todas nuestras enfermedades. Eso ya fue hecho, si lo creemos. Y plagas. Hoy día, ¿qué estamos viviendo? El mundo está pregonando una plaga. Y muchos han oído y han hecho oídos y han obedecido al rugido del león y se han ocultado tras puertas cerradas por temor. Pero Jesucristo ya nos sanó de todo eso por su llaga, ¿se acuerdan? Por su llaga fuisteis, el verbo está en pasado, fuiste, ya fue hecho, si yo lo creo. Y todos aquellos que hoy día están llenos de miedo, duda y temor, es porque no han creído lo que ha dicho Jesucristo en Juan 14, cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos aquellos que se dicen creyentes están turbados hoy día? ¿Cuántos? ¿Cuántos ya se vacunaron? ¿Cuántos ya piensan vacunar a sus hijos? Porque no creen que Jesucristo nos sanó por su llaga y que nos sanó de todas nuestras enfermedades, y eso incluye plagas. Dice además, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vida.
¿Cuántos estuvimos ciegos espiritualmente? Y cuando llegó la luz de la palabra, vimos. Se nos abrieron los ojos espirituales para mirar en el corazón de Dios, para entender su voluntad. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es la clave, creer, porque creer es un verbo, y un verbo siempre connota una acción, siempre. El verbo comer, yo como, es una acción de alimentarte. De andar, también es un verbo, también es una acción. Eso es creer o tener fe. En el pasaje en el que el Padre trajo a su Hijo a los discípulos para que lo liberaran del espíritu diabólico que lo atormentaba, culpó a los discípulos por no poder hacerlo. Y eso ustedes lo pueden leer en Marcos 9, del 16 al 18. Pero Jesucristo mostró de quién era la responsabilidad. Muchos hoy día dicen, hagan cadenas de oración. ¿Por qué no accionan todo el poder de Dios que está latente en ellos y lo llevan a la práctica? Porque no creen. Espera que otros crean por ellos. Esperan que otros hagan el trabajo que Dios les encomendó a cada uno en particular. Por eso Jesucristo lo muestra en hechos. Por eso la palabra es viva. Porque tú la puedes aplicar hoy día. Jesucristo mostró de quién era la responsabilidad. Es por eso que Jesucristo le dice al Padre, si puedes creer. Han de notar que tampoco se hicieron largas oraciones o ruegos por sanidad. Y es por el hecho que Jesucristo tenía el poder. La autoridad dada por su Padre para hacer la tarea. Dios nunca nos manda a hacer algo sin antes darnos las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso ustedes pueden ver que las religiones hacen largas peticiones, súplicas con poco menos que llanto, porque no tienen el poder de Dios en ellos. No lo tienen. Y por tanto, como están fuera de comunión con Dios, no tienen respuesta. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Primero envió a 12 discípulos, Mateo 10 del 1 al 20. Ahora fueron 70 a los que Jesucristo les dio autoridad para hacer la obra. Jesucristo mostró a su Padre en todo lo que hizo. En este caso fue que el poder de Dios está disponible para todo el que creyera por operarlo sin distinción. Por eso queda fuera toda esa doctrina de las religiones que dicen que era solamente para ese tiempo, que era solamente para los 12 apóstoles. Aquí son 70 los que operaron el poder. ¿Cuál es esta obra a la que Dios nos ha mandado y nos ha llamado a hacer? Deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ya sabemos, por todo lo que hemos aprendido, partiendo con cuídate de ti mismo y de la doctrina, que todo aquel que rompe un principio, no cree la palabra, la tergiversa, la cambia, le agrega, la niega, está en pecado. Y esta afirmación tiene un trasfondo espiritual muy grande, porque para Dios no hay pecados chicos. Por eso Dios dice en su palabra que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto.
Y si es perfecto, no comete pecados chicos, ni pecados grandes, ni pecados blancos, ni pecados negros. No rompe la palabra de Dios a voluntad. Me explico. Yo sé que Jesucristo no es Dios. Pero si yo me niego a creer, estoy en pecado. Yo sé que Jesucristo por su llaga me sanó de todas mis enfermedades. Si yo aún no lo creo y sigo pidiendo sanidad, estoy en pecado. Porque no creo lo que está escrito. Es así de grave y de profundo y de simple. No hay segundas lecturas. O le creo a Dios o no le creo a Dios. O creo en lo que Jesucristo logró por mí o no lo creo. El que practica el pecado es del diablo. Si yo constantemente estoy orando por, no sé, porque venga Dios a mi vida y me acompañe, es porque no he creído que Dios en Cristo está en mí desde el día mismo que confesé a Jesucristo como Señor de mi vida. Y que por el solo hecho de obedecer la palabra de Dios, yo soy la morada de Dios y de Cristo, porque así está prometido. Cuando yo entiendo esto, empiezo a deshacer las obras del diablo, primeramente en mi vida. Empiezo a sacar esas tinieblas de mis ojos espirituales y empiezo a mirar la luz de Dios que ilumina mi camino. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hoy día, ¿cuántos están callados con lo que está pasando con este ataque espiritual diabólico que significa la pandemia? ¿Cuántos? Porque va en contra todo lo que Dios dice. Contra todo. Dios dice, la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué tiene su sangre? Oxígeno. ¿Y qué te dijeron hacer? Cúbrete la boca, cúbrete tu nariz, no tomes oxígeno. Entonces yo tengo una vida mermada o tengo una vida debilitada en mi sangre. ¿Estoy creyéndole a Dios? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿La estoy reprendiendo? Hoy Dios en Cristo está en nosotros, los que creímos la promesa, los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Creímos que Dios su Padre lo levantó de los muertos. Fuimos investidos de ese mismo poder desde lo alto que manifestaron los discípulos de Jesús. Ahora nosotros somos los llamados a ser la sal de la tierra. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando yo llevo a cabo la tarea encomendada por Dios y lograda por nosotros y para nosotros por el Hijo de Dios en la cruz, debemos entender que si yo estoy haciendo la tarea como Dios la diseñó, mi nombre está escrito en los cielos. ¿Quieren que sus nombres estén escritos en los cielos? Haga la voluntad de Dios. Crean que por operar todo el poder de lo alto que recibieron al renacer con el nuevo bautismo, el bautismo de Espíritu Santo, de la promesa. Pero volvamos al relato de cómo recibieron la promesa del Espíritu Santo, el Consolador del que enseñó Jesús a sus discípulos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesucristo? Que estuvieran juntos, que no se fueran de Jerusalén. Obedecieron. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. De nuevo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una traducción más precisa del viento recio sería un fuerte respirar. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, está hablando Jesucristo, a sus discípulos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tan simple como esto. Para ser bautizado con el Espíritu Santo en la promesa, primero se debe creer la promesa.
porque si tú no la crees, ¿cómo la vas a llevar adelante? ¿Cómo te va a dar frutos si tu creencia está contaminada? O si tu creencia está mermada, debilitada. Y lo segundo es la acción que debo hacer. Primero debo creer y después accionar. ¿Qué es creencia en acción? Esa es la simpleza de la palabra. Yo creo y actúo de acuerdo a lo que creo. Estar tranquilo. No puedo estar corriendo, estar gritando o golpeándome el pecho o bailando o agitándome. Tengo que estar tranquilo. Aspirando y exhalando normalmente. Así como están ahora. Aspiran y expiran tranquilamente mientras que estudiamos la palabra de Dios. Y tomar la acción de usar los aparatos del habla. Las cuerdas bucales, gesticular las palabras audiblemente, decir la primera palabra sin pensarla, como el niño que por primera vez dice mamá. Así de simple, porque Dios es como un silbo apacible. ¿Se acuerdan de ese relato en Primera de Reyes 19:12? Hoy día ustedes lo pueden hacer si creen. Así como Jesucristo enseñó. En su aposento, cerrada la puerta, le dan gracias a Dios en lo secreto, porque van a manifestar el Espíritu de Dios. Entonces, su primera casa es su cabeza, cierran los ojos, tranquilos, respirando normalmente, aspiran y exhalan, aspiran y exhalan. Y en el exhalar, la primera palabra va a salir si creen, porque es el Espíritu mismo que intercede por ustedes con gemidos indecibles al Padre. Porque ese Espíritu da gracias bien, porque ese Espíritu fortalece al hombre interior. Y cuando sale la primera palabra, emitan la segunda. No la paren, no duden, crean solamente y sigan hablando. No es necesario gritar, no es necesario, lo pueden hacer. ¿Por qué? Lo pueden hacer porque ustedes creen. Así que háganlo, háganlo. El niño lo intenta, pero lo intenta, acciona. Así que tomen la acción, usen los aparatos del habla, las cuerdas bucales, gesticulen las palabras audiblemente. No las piensen, porque en su mente puede estar, Padre, te doy gracias porque en este momento voy a manifestar el Espíritu de Dios, y mientras que lo están diciendo, están hablando en lenguas, porque el Espíritu es independiente a la mente carnal. La mente está en el ámbito carnal. Por eso ustedes pueden guardar la palabra de Dios, porque está en el mundo de los sentidos. Yo leo la palabra de Dios, o en este caso están escuchando la palabra de Dios, pero el Espíritu es proveniente de Dios y es las arras de que ustedes son renacidos, es la prueba de que son renacidos. Y no lo olviden, Dios es como el silbo apacible de Primera de Reyes 19:12, porque nuestro Padre se manifiesta en la quietud, en el orden. ¿Se acuerdan la salsa ardiente? Había gritos, había desorden, había tormenta. No, una zarza ardía. Nada. No había ruido, no había nada, porque no está escrito. Ahora, lo que aconteció el día de Pentecostés, las lenguas repartidas como de fuego, fue un milagro. ¿Cuál fue el propósito? Llamar la atención a lo que en ese momento acontecía. Y ese fue el propósito. Para que todos aquellos 3.000 que escucharon el primer discurso de Pedro vieran que algo había acontecido que iba más allá de lo que ellos entendían o comprendían.
Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que no crean que cuando hablen en lengua van a aparecer las lenguas de fuego. No, porque fue en ese momento para llamar la atención de todos aquellos que estaban en esa ciudad. ¿Se acuerdan que dicen que la ciudad se conmovió? A ese punto fue el milagro. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se dan cuenta? El Espíritu da que hablen, no su mente. Así que separen su mente de la manifestación de hablar en lenguas. Están hablando en lenguas, ustedes lo están haciendo, mientras que en su mente pueden estar pensando en la palabra de Dios, dándole gracias a Dios mientras que ustedes están hablando en lengua, porque el Espíritu les da que hablen, no su mente. ¿Pensaban lo que estaban diciendo? No, porque hablaban en lenguas, lo que el Espíritu de Dios en ellos les daba que hablasen. ¿Ahora entienden por qué es la adoración perfecta? ¿Y por qué Dios busca tales adoradores para que le adoren? Como dicen Juan 4, 23 y 24. Dios los busca. Te busca a ti. A ti que hoy día estás manifestando, hoy día que tomaste la decisión de hacerlo. A ti te busca. Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos que le enviaría un consolador y que no los dejaría huérfanos? Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Han tomado el peso de esta promesa? Si ustedes están guardando la palabra de Dios, ¿saben lo que el Hijo de Dios, inspirado por su Padre, dijo? Que seríamos la morada de ellos dos. Seríamos la morada de Dios, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, el Todopoderoso, y de Jesucristo, el mediador, el camino que lleva al Padre, el abogado que intercede por nosotros. Lo tenemos en nosotros, lo que creemos. Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro hecho por Dios el día de Pentecostés fueron las lenguas repartidas como de fuego. Y además, los habitantes de Jerusalén entendieron en su idioma nativo lo que los discípulos hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Su palabra. Porque no hay nada más maravilloso que su palabra. Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Saben lo que los espíritus diabólicos le impulsaban a decir a esa gente que tenían permeables sus mentes a su influencia? Que los discípulos de Jesús estaban ebrios, o estaban bebidos, o como decimos en Chile, estaban curados. Así que no es de admirarse que hoy al enseñarles que pueden y deben manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, nos tildan de loco. Niegan que también en este tiempo esté disponible a hacer realidad en la vida del creyente la promesa de Dios profetizada por Joel, por Juan Bautista, por Jesucristo mismo, la de recibir el Espíritu Santo y manifestarlo hoy. Pero debemos entender que Dios no hace excepción de personas, así que no tiene favoritos. El regalo del Espíritu Santo es para todos los que crean que tenemos un Dios que no cambia, que crean en un Dios que está vivo y que es poderoso, y que será poderoso el poder de lo alto que recibe todo aquel que cree lo dicho y hablado por Dios mismo, desde su palabra revelada. Ese poder es tan grande porque se recibe a Dios y a Cristo en nosotros, y ocurrirá en el instante mismo que creamos las promesas que Dios nos ha hecho. Juan 7:38.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:39. ¿Se acuerdan? Yo sé que muchos en algún momento lo escucharon o lo dijeron, que seríamos bautizados en- en agua y en Espíritu Santo. Hay un versículo que lo dice. ¿Ahora entienden de qué se trata? Voy a ser bautizado en agua y eso no significa que voy a meterme al agua físicamente, sino que de mi interior correrán ríos de agua viva. Ahí está el agua. Y que es espiritual. Agua y espíritu. Tan simple como eso. Pero ¿qué es lo que hicieron los religiosos, guiados por el Dios de este siglo, que los llevó al engaño, a creer que tengo que meterme al agua para recibir el Espíritu Santo? Nada más alejado de ello. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. El hablar en lenguas es un río que no se detiene. Se va a detener en la medida que yo cierre mi boca. Nada más, porque está bajo mi voluntad. El Espíritu a mí no me toma, no me obliga a hacer algo que yo no he decidido hacer. Y está escrito de esa manera. El Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Entienden ahora? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y te lo explica ahí mismo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que los ríos de agua viva se refieren al Espíritu de Dios en Cristo en nosotros. El Hijo de Dios les enseñaba y les confirmaba que cuando Dios nuestro Padre hace una promesa, Él cumple la promesa hecha y la respalda. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta promesa Dios se la dio a Joel y Pedro, en su primer discurso, la menciona. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Dice sobre los varones solamente? ¿O dice solamente para los discípulos, los 12? ¿O los 70 que salieron? ¿O los 120 que seguían a Jesucristo? Va más allá. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se acuerdan que Pedro le vino un éxtasis y vio que bajaba en un lienzo? Se cumplió también en él este versículo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo que había recibido, cita la profecía de Joel. No olviden quién era Pedro. Era un pescador, por tanto no tenía acceso a los rollos que eran leídos en los templos, porque solo lo leían los fariseos o los sacerdotes. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Y saben lo que es profetizar? Ya lo hemos visto en otros estudios. Puede ser tanto predicción como declaración. Así que cuando tú hablas la palabra de Dios, estás profetizando. Cuando tú hablas la sana doctrina, inspirado por Dios, estás profetizando, porque estás declarando la palabra de Dios. Dios hacía ya mucho tiempo que había hecho esta promesa y que un santo hombre, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Joel, lo pueden ver, Joel capítulo 2, versículos 18 al 30. Hechos 2:32. Sigue Pedro con su apología.
Apología significa defensa de la verdad. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué dice que son todos testigos? Porque lo vieron resucitado, comieron con él, anduvieron con él. ¿Se acuerdan que Pedro estaba pescando y Jesucristo estaba esperándole a la orilla con pescado en el fuego? ¿Se acuerdan? Se le apareció vivo después de haberlos visto colgando del madero. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es una apología, una defensa de la verdad, una verdad que era ignorada por la gente de ese lugar y que hoy también es ignorada, negada y rechazada por los incrédulos. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo aquel que crea que Jesucristo es Dios no entiende el propósito de la obediencia de Jesús al soportar las torturas sufridas a manos de los religiosos y los soldados. No valora los padecimientos del Hijo de Dios en la cruz, lo que hace imposible que lo pueda hacer su Señor y menos pueda hacerlo su Salvador personal. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Compungirse de corazón muestra dos cosas. Primero, es darse cuenta del error cometido, reconociéndolo y arrepintiéndose, tomando la decisión de no repetirlo. Eso es compungirse, reconocer el error. El relato del hijo pródigo, él se compungió de corazón cuando se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y tomó la decisión de pedir perdón. Se arrepintió de lo que había hecho. Lo segundo es creer con lo más profundo de su ser, el cardio, el corazón espiritual, que lo que se le está enseñando es la doctrina correcta y que su propósito es corregir la práctica errada que hasta ese momento se tenía. Toda esta gente en esta ciudad escuchaba lo que se leía en los templos. Toda la gente. Y toda la gente veía a los sacerdotes vivir una doctrina diferente a lo que Pedro le estaba enseñando ahora. ¿Se acuerdan que Jesucristo botó todo el comercio que tenían en el templo? Era una doctrina errada. Y estaban acostumbrados a vivir de ello. Se dieron cuenta de ese error. Se dieron cuenta que tenían un Dios cercano. Se dieron cuenta que tenían un Dios poderoso. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no pidió agua para bautizar como hacen las religiones hoy día. Lo llevan a un río, ya lo vimos, o a una tina y lo sumergen, porque las aguas brotarán del interior cuando hablan en lenguas. Son ríos de agua viva. No necesitan ir a un río a meterse al agua. Eso es lo que el adversario hizo. Tomó la palabra de Dios, que es verdad, y la contaminó con su mentira. Y las religiones están viviendo mentira y la están transmitiendo a su gente. Lo que evita que esa gente se salve y se sane espiritualmente. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Pedro no pidió agua para bautizar, sino les dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque la salvación y el bautismo es espiritual. Cada uno cree por manifestar el Espíritu de Dios. Cada uno cree por ser lleno del Espíritu Santo. Cada uno cree porque de su interior corran ríos de agua viva. No de la congregación ni de tu líder, quien quiera que sea. Esa es la única manera de recibir el perdón de los pecados y recibir el don, el regalo del Espíritu Santo, porque la palabra don significa regalo, no significa otra cosa. Es un regalo.
Y como Dios no hace excepción de personas, ese regalo se lo dio a todo aquel que creyera. Y está disponible para todo aquel que llegue a creer o que vaya a creer. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te llamó? Entonces para ti es la promesa. ¿Escuchaste la apacible voz de Dios en su palabra revelada? Entonces para ti también es la promesa, porque Dios no hace excepción de personas, sino de condición. Y la condición que Dios te pone es creer su palabra, creer sus promesas, creerle a Él. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo mismo que Dios te está diciendo hoy día y que nos está diciendo hoy día a todos. Sed salvos de esta perversa generación, porque es perversa. Es tan perversa, es tan perversa, que está contra la familia. Matrimonio entre sodomitas o entre lesbianas. Aborto. Sexo libre. Es perversa. Es tan perversa. Es tan perversa que te ha atemorizado. Y no estoy hablando de Chile, no estoy hablando de Argentina, de Cuba, de Perú. Estoy hablando atemorizado al mundo. Con una peste o una pandemia que si tú crees la palabra de Dios, a ti no te toca. A ti no llega. ¿Y sabes por qué? Porque la promesa de Dios dice que mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. ¿Lo crees? Para quienes quieran salvarse de esta perversa generación, está disponible la salvación. Esta salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios. En hacerlo Señor de nuestras vidas, dejar de lado las doctrinas y mandamientos de hombres que llevan a la gente que buscan a Dios a la perdición de sus almas. Mirando a Dios, a su corazón, que es su palabra revelada, creyéndola tal y como está escrita, encontraremos la salvación, porque esta verdad los hará libres del yugo de esclavitud. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se necesita de interpretación humana lo dicho por Dios. Se necesita que un hombre carnal, un hombre que está lleno de pasiones humanas, te interprete lo que Dios trata o quiere comunicarte. Porque lo que quiere comunicarte es muy simple. Que si crees y te bautizas en el nombre de Jesucristo, serás salvo. Pero si no crees, tú serás condenado. Bautízate y serás salvo. En este mismo momento serás puesto aparte de esta maligna y perversa generación. Si no lo haces, serás condenado. Eso es lo que Dios nos dice y eso es lo que Dios está clamando en este tiempo para todos aquellos que tenemos el oído espiritual agudo para escuchar lo que nuestro Padre nos dice. Dios les bendiga y nos vemos pronto.